Podemos abrir las Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Estamos viendo encuentros de Jesús con personas, ¿verdad? Y ya vimos varios. La semana pasada hemos estado viendo el encuentro con Jesús, con aquella mujer que habían acusado de adulterio y que la traen delante de Jesús para que Jesús dijera qué había que hacer con ella. Hoy vamos a tener otro encuentro de Jesús que está en Juan capítulo 12. Existen personas que son aficionadas a los perfumes, que les gusta comprar diferentes perfumes, esencias, que no les importa gastar dinero, bastante dinero, en perfumes de este tipo. Hay algunas esencias, algunos perfumes que son realmente caros y dicen que estos perfumes aguantan en el tiempo, que tú los echas y a medida que va pasando el tiempo el olor no desaparece, ¿verdad? De ahí, esa es una de las causas de su precio. Hay personas que, como digo, les gusta comprarse estos perfumes caros, pero muy pocas personas pueden acceder a lo que se considera el perfume más caro del mundo. Un perfume que no se puede comprar en una tienda convencional, de hecho, ni siquiera se fabrica en la actualidad. Salió al mercado en el año 2007 y solamente se fabricaron 10 botellas de 500 mililitros cada una, medio litro. Se vendieron de estas 10 botellas 7, todavía quedan 3 que están en manos de un coleccionista y el precio de esta esencia alcanza, atención, los 215.000 euros. 215.000 euros. No es un perfume para usar todos los días, realmente, ¿verdad? Está al alcance de muy pocas personas pueden hacerse con esta esencia, solamente algunos coleccionistas. Hoy vamos a hablar de un episodio, de un encuentro de Jesús con alguien en el que una esencia, un perfume también muy caro, tiene mucho que ver, tiene un papel muy importante, que está en Juan 12, como digo, y ya a todos os viene a la mente el episodio del que estoy hablando, ¿verdad? Juan 12, versículo 1 al versículo 8. Y me gustaría que nos hiciéramos una pregunta mientras leemos este texto y también mientras hablamos en toda esta exposición, que te hicieras una pregunta a ti mismo y que te la hicieras de forma sincera. ¿Cuál es mi actitud frente a Jesús? ¿Con qué motivación me presento delante de Jesús en esta mañana? Porque en este pasaje al que vamos a estudiar hoy, vamos a ver 4 actitudes que debemos de tener frente a Jesús, cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a su palabra. 4 actitudes. Y vamos a leer el texto en Juan capítulo 12, versículo 1. Dice así: Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La primera palabra que tenemos en nuestro texto es entonces. Es una palabra de esas que conectan el texto anterior con el que estamos estudiando, ¿verdad? Después de que ocurrieran estas cosas, entonces ocurrieron estas otras. Eso es lo que está diciendo con esta palabra. Porque en el capítulo 11 ocurrieron cosas realmente importantes para entender nuestro texto. Nos habla de la resurrección de Lázaro y de todo lo que Jesús hizo en aquel día, en este incidente ocurrido con la familia de Marta y María. Se nos cuenta cómo Jesús viene desde el otro lado del Jordán hasta la aldea de esta querida familia con la que Jesús tenía una relación muy especial. Y después de una interesante conversación con Marta, en la que Jesús le recuerda que le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Después de una conversación muy interesante con ella, después de emocionarse profundamente al ver a María llorando, al ver a los que la acompañaban llorando con ella, Jesús resucita a su amigo Lázaro después de 4 días ya fallecido. Por eso nos dice 11:45 que muchos de los que habían venido creyeron en él. Porque allí no había truco. Lázaro había estado muerto. Todos lo habían visto. Allí no había trampa ni cartón. Todos habían sido testigos, habían visto su cuerpo a plena luz del día. Jesús le había devuelto la vida. No había duda. Era un milagro sin explicación lógica. Y por eso muchos creyeron en él. Y esto preocupaba profundamente cada vez más a los fariseos, a los maestros. Y por eso reunieron al concilio, la máxima autoridad de Israel, y tratan un plan para atrapar a Jesús y quitarle la vida. Dentro del concilio, Caifás, era el sumo sacerdote, convence a todos los que estaban allí de que era mejor que Jesús muriera y no que toda la nación pereciera a manos de los romanos. Es decir, Caifás anima a quitar la vida a Jesús para que de la misma manera que había ocurrido con otros movimientos anteriores, el movimiento que Jesús había iniciado se terminara y los romanos no tuvieran la excusa perfecta para acabar con la nación de Israel, hablando de un levantamiento por parte de Israel en contra de sus invasores. Así que el texto nos deja claro en 51:52, 11:51, que Caifás dijo esto sin saber que estaba siendo usado por Dios al profetizar la muerte del Señor. Y aquellos judíos que escuchaban a Caifás les pareció bien, les pareció buena idea. Y por eso planearon cómo matarle, versículo 54. Jesús ya no andaba públicamente, nos dice, sino que se alejó de allí para evitar problemas para los que todavía no había llegado la hora. Pero la Pascua se acercaba y todos estaban buscando a Jesús. La gente venía a Jerusalén a la fiesta y todos buscaban a Jesús y los propios fariseos se preguntaban, bueno, ¿es que no va a venir a la fiesta? ¿Es que no se va a presentar aquí? La decisión de prender a Jesús ya estaba tomada. Y nos dice el texto que entonces, cuando todos estaban buscando a Jesús para prenderle, Jesús vino a Betania. Betania era una aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos, en la ladera contraria a Jerusalén del Monte de los Olivos. Quedaba muy cerquita, como digo, a unos 3 kilómetros. Y al volver Jesús lo que estaba haciendo era meterse en la boca del lobo, porque realmente le estaban buscando y estaba muy cerca, estaba a un tiro de piedra. Podrían prenderle, podrían matarle en cualquier momento. El texto continúa y nos recalca que Betania era donde estaba Lázaro. Juan quiere asegurarse que sus lectores entienden a qué Betania se está refiriendo. Existía otra Betania que estaba al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Esto lo sabemos por Juan 1:28. Juan bautizaba en un lugar llamado Betania, pero estaba al otro lado del Jordán. Así que para asegurarse de que sus lectores entienden, indica a qué Betania se estaba refiriendo. Pero además, al decirlo, nos conecta esta historia con lo que ocurrió en el capítulo 11, de lo que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Y nos habla de Lázaro, aquel a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, porque lo ocurrido en el capítulo 11 es muy importante para entender lo ocurrido en el capítulo 12. Tiene mucho que ver, por eso el versículo 2 empieza con la palabra y. Una palabra que parece que no tiene ninguna importancia. Sin embargo, esta palabra puede ser traducida como por tanto. De hecho, así es como lo traducen algunas versiones. Es como si dijera, Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, estaba allí y por tanto le hicieron una cena allí. Vemos a Lázaro presente en aquella cena sentado a la mesa. También su hermana Marta estaba sirviendo y María sabemos que también estaba por allí, como nos dice el texto, porque probablemente esta era una cena de agradecimiento a Jesús. Organizada por el anfitrión, Simón, el que había sido leproso. Eso no nos lo dice Juan, pero nos lo dice Mateo 26:6. No, esta cena no era en casa de Marta, María y Lázaro, sino que era en la casa de Simón, el que había sido leproso. No tenemos mucha información sobre este Simón, pero sí sabemos que había sido leproso, que había tenido una enfermedad incurable de la que ahora estaba curado.
Por lo tanto, podemos suponer que Jesús había curado a este Simón. Este Simón quiere hacer una cena para agradecer a Jesús por haber resucitado a su vecino y probablemente amigo Lázaro, pero también por su propia curación. Y esto nos lleva a nuestra primera actitud con la que tenemos que acercarnos a Jesús. Debemos ser agradecidos a Jesús. Debemos acercarnos a Jesús con una actitud de agradecimiento. La Biblia da mucha importancia al agradecimiento y de la misma manera habla muy mal de las personas desagradecidas. En una ocasión, Jesús curó a 10 leprosos. Conocéis la historia, ¿verdad? Curó a 10 leprosos que se acercaron a él pidiendo ayuda. Y Jesús les ordena que se presenten ante el sumo sacerdote para que éste certificara su curación y en el camino quedaron limpios. Y aquellos leprosos quedaron limpios. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que solo uno de ellos regresó dando gloria a Dios para agradecer a Jesús lo que había ocurrido. Jesús había cambiado su vida para siempre. Solo uno de ellos, de aquellos 10, regresa para darle las gracias a Jesús. Y Jesús se sorprende, no solo por la actitud de aquel que regresó, el cual era gentil, ni siquiera era judío, sino por la actitud de los demás, que no volvieron a darle las gracias. Y nos dice allí en Lucas 17, versículos 17 y 18, que Jesús, al ver esto, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? ¿De verdad? Dijo Jesús. ¿De verdad? ¿Dónde están los otros 9? Jesús odia la falta de agradecimiento. Y si somos conscientes de todo lo que Jesús hace por nosotros cada día, dándonos la vida, permitiendo que podamos seguir respirando, cuando lo único que mereceríamos sería ser fulminados por culpa de nuestro pecado ante un Dios completamente santo. Si entendemos esto, deberíamos estar inmensamente agradecidos. Si entendemos de lo que Él nos ha librado, una eternidad en el infierno, a todos los que hemos creído en Él, esto debería hacer que una y otra vez le estuviéramos dando las gracias. Otra actitud sería muy egoísta. A veces la rutina puede hacer que nos acerquemos a Él de una manera mecánica, religiosa, ritual. Pero esto es contrario a lo que la Biblia dice. Siempre que nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a su palabra, debemos estar profundamente agradecidos porque Él nos ha librado a nosotros de algo de lo que nadie más nos podía librar, ni siquiera nosotros mismos. Esta es la actitud que vemos en aquella casa celebrada por Simón. Ahora, hay una segunda actitud con la que nos tenemos que acercar a Jesús y es la actitud de María. Y es que debemos darle lo mejor a Jesús. Debemos darle lo mejor a Jesús. Porque esto es lo que hace María. En el capítulo anterior vimos a una María desconsolada que no entiende la razón por la que Jesús no había venido antes a curar a su hermano. Pero aquí vemos a una María cuya vida había sido transformada, cambiada, que no solamente estaba profundamente agradecida al Maestro, sino que quería darle lo mejor que ella tenía. Su hermana Marta, como de costumbre, estaba sirviendo y podríamos aprender mucho de la actitud de Marta. Siempre sirviendo, siempre tratando de que todo estuviese bien, de que Jesús estuviera cómodo, pero el texto centra la atención ahora en María, la cual creo que al menos había entendido dos cosas importantes en cuanto a Jesús. En primer lugar, había entendido que nada es demasiado valioso como para no ponerlo a los pies de Jesús. Nada es demasiado valioso como para no ponerlo a los pies de Jesús. Nos dice el pasaje en el versículo 3 que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Y tenemos que entender qué era esto. Los perfumes de nardo eran un tipo de perfumes extremadamente caros. Se fabricaban con la raíz de una planta, el nardo, que crecía en la India, en los bosques del Himalaya. Esta era una de las razones por las que eran tan caros. Y nos dice que además que era nardo puro, es decir, que no había sido adulterado, no había sido mezclado con otras sustancias para conseguir más cantidad de producto con menos cantidad de nardo. Era nardo puro, del bueno. Y además era mucha cantidad.
era 1 libra de perfume. Era aproximadamente medio litro de perfume. No sé si aquí alguien tiene una colonia de medio litro, pero no es lo normal, ¿verdad? Dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, pero este no era el caso. Era un buenísimo perfume y venía en una botella de medio litro. Era un perfume realmente exclusivo. El producto que María tenía en sus manos, muy poca gente se lo podía permitir. Pero además sabemos por Mateo que aquella esencia estaba en un frasco de alabastro. Y el alabastro era una roca que provenía de Egipto, que se podía trabajar, con la que se podían hacer varios tipos de recipientes translúcidos y muy frágiles, que también era muy caro. Así que el conjunto de lo que María estaba ofreciendo al maestro era muy costoso. Se dice que había personas con mucho dinero en la época que invertían dinero en este tipo de perfumes, porque eran un valor seguro, que no perdía su valor, con algo parecido a lo que hoy ocurre con el oro, ¿verdad? Hay muchas personas que compran oro porque no se devalúa y entonces guardan su dinero en forma de oro para que si algún día les hace falta puedan recuperarlo. Esto es lo que pasaba con estos perfumes. El versículo 5 de nuestro pasaje nos habla incluso del precio estimado que rondaba los 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de un trabajador en un año de trabajo íntegro. El sueldo de un trabajador en un año de trabajo íntegro. Así que si hacemos una estimación hoy en día, tomando un sueldo medio de 1.500 euros, el sueldo medio está en 1.800, pero yo ya lo rebajé, 1.500 euros como sueldo mensual, podemos decir que aquel frasco de perfume hoy valdría unos 18.000 euros. Mucho dinero. Mucho dinero, podría ser la posesión más valiosa que ella tenía. El punto aquí, lo que nos quiere decir Juan es que María le estaba entregando a Jesús probablemente la posesión de más valor que ella tenía, porque entiende que Jesús era digno de recibir este regalo. María había entendido que no hay nada demasiado valioso como para no ponerlo a los pies de Jesús. Y la aplicación para nosotros es obvia, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a entregar a Jesús? Creo que vivimos demasiado anclados a este mundo, tenemos demasiado aprecio a las cosas materiales, a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, al aquí, a la ahora, y le decimos al Señor que Él es lo mejor que nos ha pasado, lo mejor que tenemos, pero la realidad es que hay cosas de las que no estamos dispuestos a desprendernos. Estoy dispuesto a renunciar a esto o a esto otro si el Señor me lo pidiera, y no estoy diciendo que sea malo tener posesiones, pero sí que cuando estas posesiones ocupan el lugar de Jesús se convierten en un problema. Somos llamados a entregar todo a los pies de Jesús, poner todo lo que tenemos a su servicio de la manera que lo hizo María. Y esto es aplicable no solo a las cosas materiales. Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo libre por amor a Cristo. Estamos dispuestos a renunciar a un descanso que podría ser lícito por servir al Señor. Estás dispuesto a renunciar a tus intereses, a lo que tú quieres, por lo que el Señor quiere, porque en ocasiones servimos al Señor siempre que esto no choque con lo que yo quiero. Trabajo en la iglesia, ofrezco mi tiempo, mis talentos, mi esfuerzo, incluso mis posesiones, siempre que me convenga. Y cuando no me conviene, porque me sale un plan mejor, o porque simplemente no me apetece, o porque estoy muy cansado, entonces, ¿qué pongo por delante? Encontramos la excusa perfecta siempre. Pero seamos sinceros, pregúntatelo de manera sincera. No hace falta que me lo digas a mí, pero pregúntatelo de manera sincera. Porque este pasaje nos marca que no hay nada tan valioso como para no ponerlo a los pies del Señor. Nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestros hobbies, pero también nuestro coche, nuestra casa, nuestra familia ha de estar al servicio del Señor. Para lo que Él nos mande. María tuvo que entender esto. Ahora, hubo una segunda cosa que creo que María entendió, y es que María reconoció su posición frente al Maestro. Reconoció su posición. Ella manifiesta con esta acción cuál era su posición frente al Dios hecho hombre, aquel que estaba recostado allí
delante de ella en la mesa. El texto, fíjate que el pasaje nos dice que ungió los pies de Jesús. Versículo 3, ¿verdad? Ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. El texto de Marcos, que nos habla de este mismo episodio, nos dice que rompió el frasco y que ungió, lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿María derramó el frasco sobre su cabeza o sobre sus pies? Bueno, María derramó el frasco sobre su cabeza y sobre sus pies. Ocurrieron las dos cosas. Probablemente María rompió el cuello de la botella como una ampolla de medicamento y derramó el frasco. Pero Juan quiere poner nuestra atención en los pies. Porque sabemos que antes de comer era una costumbre normal, necesaria, el hecho de lavarse los pies, ¿verdad? Cuando una persona estaba recostado a la mesa, los pies estaban muy cerca de la cara de otra persona que estaba comiendo. Y al andar por los caminos polvorientos de Palestina era necesario lavar los pies antes de comer. Era necesario tenerlos limpios. Por eso había alguien en la casa que se solía encargar de esto. Pero no lo hacía cualquiera. Normalmente el que lavaba los pies, sabemos, era el siervo de menor rango. La persona de menor rango de toda la casa era la que se encargaba de hacer esta tarea. Normalmente había un esclavo, una persona encargada de esto. Porque era una acción humillante, lavar los pies de alguien y secárselos. Y como ejemplo sabemos de aquella última cena de Jesús, ¿verdad? En la que Jesús tuvo que ser él el que cogió un recipiente con agua, una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Porque nadie había querido hacerlo. Nadie había querido humillarse hasta ese punto de lavarle los pies a todos, a pesar de que era algo necesario hacer. Juan nos recalca el hecho de que María unge los pies del Señor, porque esto nos habla de lo consciente que ella era de su posición frente a este Señor. Estaba dispuesta a humillarse ante los demás, haciendo una tarea que no solía hacer, porque no era ella a quien le correspondía. ¿Somos conscientes de la posición que ocupamos frente a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo te acercas a Él? A veces me da la sensación que olvidamos quién es realmente Jesús. Nos acercamos a Él como un colega, como un amigo, casi como a un igual, alguien que nos da lo que necesitamos, alguien del que echar mano cuando nos sentimos mal o cuando tenemos problemas. Incluso en ocasiones vemos a Jesús como el que tiene la obligación de ayudarnos. Pero María no hace esto. Conoce su posición delante de Jesús. ¿Somos conscientes de la majestad del Señor? De que Jesús, el Rey soberano, el Dios que merece ser temido, que merece no solo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, sino también nuestro respeto y nuestra humillación. ¿Somos conscientes de que Él es el creador de cielos y tierra? Ante el que un día toda rodilla se va a doblar, bajo cuya mirada nadie podrá mantenerse en pie. Aquel bajo cuya mirada sus enemigos le dirán a los montes, caed sobre nosotros, porque no podemos soportar la mirada del Cordero. Este es Jesús. ¿Somos conscientes de quién es Jesús? ¿Conocemos realmente nuestra posición ante Él? Claro que es nuestro amigo si hemos creído en Él. Claro que es el que intercede por nosotros ante el Padre, gracias a Dios. Porque si no estaríamos perdidos. Claro que es el que intercede por nosotros, el que está con nosotros cada día, como Él mismo prometió. Pero cuidado, no perdamos la perspectiva de quién es Él. El Señor. María le dio lo mejor a Jesús y eso pasó por entender que nada era demasiado valioso como para no ponerlo a los pies del Señor. María le dio lo mejor a Jesús y eso le llevó a entender cuál era su posición real frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso hizo que toda la casa se llenase del olor de aquel perfume. La acción de María hizo que todos se beneficiaran. Y entregar lo mejor a Jesús va a bendecir a los que tienes a tu alrededor también. Va a hacer que todos nos beneficiemos. El Señor no nos manda menos a nosotros.
Existe una tercera actitud frente a Jesús que debemos tener, según este texto. La primera, ¿os acordáis? Ser agradecidos. La segunda, darle lo mejor. No hay nada tan valioso que no pueda ponerse a sus pies, ¿verdad? Y la tercera, debes estar dispuesto a ser despreciado por Jesús. María fue despreciada por los de alrededor por lo que hizo. Versículo 4. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, aquel que le iba a entregar, juzgó a aquella mujer. Ante lo que parecía un gran desperdicio, un derroche de dinero injustificable, este frasco tan valioso, dice Judas, podría haberse vendido 300 denarios, es mucho dinero, con el dinero se podría haber ayudado a mucha gente, a los más necesitados, a aquellos que necesitaban recursos porque eran pobres y dependían de la caridad de los demás. Y como hace un político que quiere ganarse a sus votantes, su discurso es correcto, agradable al oído, admirable su motivación. Pero Juan quiere dejar claro que Judas no era sincero. Que lo que realmente quería era robar de la bolsa del dinero, ya que era algo que él normalmente hacía. Era el tesorero del grupo, tenía acceso a la bolsa y de manera normal y natural robaba de ella. Judas se atreve a juzgarla ante todos, aunque sus intenciones no eran buenas. Pero Judas no fue el único. Juan nos remarca a Judas, pero Mateo 26:8 dice que el conjunto de los discípulos le dio la razón. Probablemente Judas fue el que se atrevió a decirlo en alto, ¿verdad? Pero todos estaban de acuerdo. Y seamos sinceros, era mucho dinero como para desperdiciarlo. Pero entre aquellos estaba un Pedro, que muy pocos días después estaría negando ante todos que conocía a Jesús. Estaba un Tomás que no creería que su maestro tenía el poder suficiente como para resucitar de los muertos. Estaba un Judas que le entregaría de la manera más rastrera y cruel que nos podamos imaginar. El conjunto de aquellos discípulos al completo que estaban juzgando a María, tan solo unos días después dejarían a Jesús solo, escapándose cada uno por su lado. No eran moralmente muy cualificados como para juzgar a aquella mujer, ¿verdad? Pero esto va a ocurrir si queremos servir a Jesús. Vamos a recibir la desaprobación, el rechazo de los que nos rodean, un rechazo que va a ser difícil y doloroso. Un rechazo que va a ser injusto y la mayoría de las veces este rechazo vendrá de parte de aquellos que no creen en Jesús. Pero a veces este rechazo viene de parte de aquellos que son seguidores de Jesús. Y esto es más doloroso todavía. Ocurrirá que por tratar de hacer las cosas bien va a haber personas que te van a criticar, que te van a juzgar, y esto va a ser así porque no olvidemos que la iglesia es un grupo de pecadores y que Satanás quiere dividirnos. Esto no debe desanimarnos. Esto no debe desanimarnos. Ahora, esto no quiere decir que cada vez que recibamos una reprensión o una exhortación de alguien va a ser que nos está juzgando por querer hacer las cosas como Dios quiere. Este es el otro extremo, ¿verdad? Somos llamados a reprendernos, a exhortarnos unos a otros. No podemos decir, no, es que como me está exhortando, es que me está juzgando. No es cierto. Debemos hacerlo con amor, buscar la manera, el momento adecuado, pero existe una diferencia muy grande entre la represión y la exhortación y el juzgar para destruir. Debemos ser maduros como para poder diferenciar una de otra. Ahora este texto nos dice que vamos a ser rechazados, como lo fue María. Debemos contar con que esto va a pasar. Y a nadie le gusta ser rechazado. Pero si quieres ser seguidor de Cristo, este será un precio que vas a pagar. Porque Jesús lo dijo. Juan, capítulo 16, versículo 18. Si el mundo os odia, dice Jesús,
Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Él ya avisó de que las personas iban a odiar a sus seguidores y solamente hay que echar un vistazo alrededor a lo que ocurre con los cristianos alrededor del mundo para darnos cuenta de que esto es así. En España, si quieres servir a Jesús de la manera que Él quiere, vas a ser rechazado. Se van a burlar de ti, te van a excluir, incluso te van a despreciar por ser cristiano. Ahora, hay países donde acabas en la cárcel o con una pena de muerte colgando sobre tu cabeza. Esta es una realidad con la que el cristiano tiene que contar. Vamos a ser rechazados de una u otra manera y hemos de contar con ello. Incluso aquellos que deberían ayudarnos en ocasiones nos van a despreciar. Y por eso Jesús, un poco más adelante, capítulo 16, versículo 2, dice: os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Es decir, aquellos que deberían ayudar, que conocían la Escritura, que trataban de cumplir la ley, les meterían en la cárcel y pensaban que de esta manera estaban sirviendo a Dios. Esto va a ocurrir. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia y va a seguir ocurriendo. Pero Jesús no hace esto con aquella mujer. Él la aprueba y la defiende ante los demás. Fíjate que Jesús le contesta a Judas, pero también a todos los que pensaban como él, y les dice: déjala, deja que siga haciendo lo que hace, no la molestes con tus comentarios fuera de lugar, déjala. Esto es lo que pasa con otras personas a lo largo de la vida de Jesús, ¿verdad? Esto es lo que pasa con los enfermos a los que todos juzgaban al pensar que estaban siendo castigados. Pero Jesús los defiende, se acerca a ellos, les toca, les cura en muchos casos, a pesar de que la mayoría pensaban que estaban siendo castigados por un pecado que habían cometido. Esto es lo que pasa con aquella mujer que traen a los pies de Jesús, de la que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para apedrearla, todos la juzgaban, pero Jesús la defiende. No aprobó su conducta, no aprobaba lo que había hecho, pero la restaura delante de todos. Déjala, dice Jesús, porque lo que ella está haciendo es adelantar algo que va a ocurrir en muy pocos días. Sin saberlo, aquella mujer estaba hablando de que Jesús sería sepultado y su cuerpo preparado para su sepultura. Estos perfumes de nardo se usaban para amortajar a los fallecidos y de hecho era el mayor gasto en un entierro. Cuando una persona moría era envuelta en un sudario, por el medio de las telas se ponían especias aromáticas y perfumes de este tipo. Y Jesús afirma que María está haciendo esto para mi sepultura, dice Jesús. Esta era la verdadera motivación del Señor al venir a esta tierra, pagar el precio por nuestros pecados a través de su muerte en la cruz, pagar el precio de nuestra deuda, la deuda que teníamos contraída con Dios, una deuda que nosotros no podíamos pagar y que nadie más podría pagar por nosotros. ¿Crees tú en este sacrificio? ¿Crees que Jesús vino a morir, a ser sepultado, que Jesús resucitó para que tú tuvieras vida? Porque hoy sigue habiendo oportunidad para creerlo. Mañana no lo sabemos, pero hoy sigue habiendo oportunidad y por eso hoy te pregunto, como Jesús le preguntó unas semanas antes a Marta, le preguntó: ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto de verdad? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Has creído en Cristo? ¿Has recibido vida de aquel que por ti ha dado la suya? Ahora, hay una cuarta actitud. Debes ser agradecido, debes darle lo mejor a Jesús, debes estar dispuesto a ser despreciado por Jesús. Y en cuarto y último lugar, aprovecha cada oportunidad para servir a Jesús. Aprovecha cada oportunidad. Aquella mujer, según el versículo 8, dice Jesús. Vamos a leer versículos 7 y 8. Entonces Jesús le dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquella mujer, según el versículo 8, dice Jesús, estaba aprovechando el estar con Jesús
para poder servirle. No sabía cuándo volvería a poder hacerlo. No sabía cuándo volvería a estar con él. De hecho, unos días después iba a morir, aunque ella no lo sabía. Aquella mujer quiere aprovechar esta oportunidad, servir a Jesús ahora que puede hacerlo, porque quizá mañana no podría. Y Jesús le dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y con estas palabras no estaba desaprobando la obra social, no estaba desaprobando que se ayudara a los más necesitados. Todo lo contrario, él habló en muchas ocasiones de la necesidad de hacer esto. Ayudar al prójimo, amarlo como a uno mismo, defender a la viuda y al huérfano. No está desaprobando esto, todo lo contrario. Pero sí que dice que servir a Jesús debe ser lo primero. Servir al Señor debe ser lo que nos motive a hacer el resto de las cosas. Debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos, de la misma manera que María lo hizo. Porque quizá en otro momento no vamos a tener esta misma oportunidad. Siempre tendremos oportunidad para trabajar o para ayudar a los demás en aquello de lo que necesiten. Pero servir a Jesús debe ser nuestra motivación. Que esta motivación no esté escondida en un activismo sin sentido. Aprovechemos cada oportunidad para servirle a Él. No gastemos nuestra vida en cosas que no valen la pena. No gastemos nuestra vida en aquello que no va a tener frutos eternos. No sabemos si mañana seguiremos vivos para poder seguir sirviendo al Señor o si estaremos ya con Él, lo cual es mucho mejor. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Poner toda la carne en el asador. Poner el mayor interés en hacerlo y hacerlo de manera excelente. Terminamos. La manera en la que nos acercamos a alguien, nuestra actitud cuando estamos con alguien, va a depender de quién es ese alguien. Si yo quedo para tomar un café con un amigo, no me voy a comportar de igual manera que si tengo que solicitar algo ante algún cargo importante de alguna administración, ¿verdad? Nuestro comportamiento va a ser otro. Nuestra actitud será diferente, incluso nuestra manera de hablar será distinta. Pero cuando nos acercamos a Jesús, pensamos que lo podemos hacer de cualquier manera. Cuando venimos a la iglesia para escuchar su palabra, para alabarle, venimos como quien va al súper. Como si hiciéramos cualquier otra cosa. Es lo que toca un domingo, lo que corresponde hacer en el día. Pero este pasaje nos habla del privilegio de poder acercarnos a Jesús, de poder servirle. Nos habla de la actitud que debemos tener al hacerlo. No es un segundo plan. Una actitud de un profundo agradecimiento al saber de lo que nos ha salvado por su sacrificio. Una actitud de saber que no hay nada lo suficientemente valioso como para no ponerlo a sus pies, que Él merece todo lo que somos y tenemos. Una actitud de estar dispuesto, ser consciente de que nos van a despreciar por servirle. Y en cuarto lugar, la actitud de servir al Señor en cada oportunidad que se nos presente, de aprovechar cada momento en el que podamos hacerlo, porque no sabemos cuánto más tiempo podremos seguir haciéndolo. ¿Cómo es tu actitud? ¿Es como la de María? ¿O más bien nos acercamos a Jesús de forma mecánica, religiosa, ritual, como quien habla con cualquier otro, quizá? Incluso en ocasiones exigiendo, pensando que le hacemos un favor a Jesús por acercarnos a Él. Qué ignorantes somos a veces. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo has venido en esta mañana? ¿Consciente del privilegio de poder reunirte con la iglesia para poder estar juntos, escuchando la palabra de Dios, alabando a este Dios, dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, recordando la cruz? Debemos valorar nuestra motivación y debemos hacerlo de manera sincera. No te engañes a ti mismo y pídele al Señor que nos ayude a hacerlo de la manera adecuada, de la manera que Él quiere que lo hagamos, siendo conscientes delante de quién estamos. Vamos a orar. Señor, la verdad es que
Tu palabra es clara, Señor, y tú nos pones delante este reto, Señor. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos delante de ti? Y queremos ser como María, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tener la actitud que María tuvo. Que nos ayudes a darnos cuenta del tremendo privilegio de poder acercarnos a ti, Señor. Bendícenos en el resto de esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.